ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, ברוך שם כבוד, מלכותו לעולם ועד. שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, ברוך שם כבוד, מלכותו לעולם ועד. Escucha Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Bendito sea el nombre y la gloria de su reino, por siempre, jamás. Sean todos bienvenidos a esta película escrita, producida y dirigida por Dios, donde tú y tus acciones son los protagonistas de este maravilloso drama que engloba la vida, por medio de este su canal, La Caída del Sistema. Quien les habla, su servidor Ahabat Ben Shabbat, 1111. Por aquí estrenando un nuevo nombre para fortalecer el masal, o sea, el designio del canal y la enseñanza. Más adelante les hablaré de lo que significa esto y cuál es el propósito. Entonces, bueno, fíjense, en esta ocasión decidí grabar este audio ya que me preguntan constantemente acerca de la esterilidad. Entonces, normalmente, bueno, las personas que me conocen saben que cuando yo doy una respuesta, sea por WhatsApp, por Facebook, por los diferentes medios, pues, por los cuales mantengo ese feedback con las personas, yo suelo extenderme, pues a veces una respuesta a una pregunta que me hace una persona es casi que un tema. Es como que si estuviese pasando un tema aquí en el canal. Entonces se me hace más fácil grabar una respuesta que sea un tema y que las personas puedan dirigirse al mismo en el canal y así no repetir la misma respuesta una y otra vez. Eso me daría mucho tiempo a mi favor, pues, en lo que es el estudio de la Torá y de estos maravillosos temas. De igual manera, bueno, yo siempre respondo con todo el amor del mundo y con toda la vocación, como tiene que ser. Entonces, bueno, iniciamos. Fíjense, me preguntan siempre, la mayoría son mujeres, me dicen, hermano, yo no puedo tener hijos según la condición que yo tengo de salud, pues. Ya fui al médico, el médico me dio un diagnóstico, he intentado hacer tratamiento, tengo muchos años intentando tener un hijo y bueno, no he tenido la oportunidad. Mas sin embargo tengo el profundo deseo, pues, de tenerlo. Entonces es sencillo. Primeramente tenemos que entender el panorama que tenemos descrito en el presente que hace que tú no puedas disfrutar de la bendición de tener un hijo. Y es súper sencillo. El que una mujer sea estéril, eso obedece a un tikún. Tikún hebreamente significa corrección. La corrección se basa en acciones que hayamos tenido tanto en esta vida como en vidas pasadas, o sea, transiciones de nuestra alma en vidas pasadas. Cada acción que nosotros cometemos en este mundo pasa a ser un registro que nos va a materializar en este presente o en otra vida un escenario al cual nosotros tenemos que someternos en base a la rectificación de esa acción si fue mala o al disfrute de ciertas bendiciones en este presente si esa acción fue buena. Recuérdense que el propósito de las transiciones del alma por este mundo es la corrección hasta alcanzar un objetivo llamado Ejat, que viene siendo ese famoso reino de Dios. Entonces vean, cuando una mujer no puede tener un hijo en este presente, se debe a esa acción. Ahora, ¿cuál fue esa acción que la mujer cometió en una vida pasada que, bueno, en este presente no le permite disfrutar de la bendición de un hijo? Es sencillo. Vamos a colocártelo ahorita a la actualidad. Para nadie es un misterio que una mujer puede ir a una clínica y producirse un aborto
porque la mujer de repente no quiere tener ese hijo. Y esto es algo que a la actualidad se hace sin tabú, o sea, se practica de una manera legal, como que si nada estuviese sucediendo en el mundo espiritual cada vez que una mujer decide abortar un hijo. Entonces, primeramente tienes que saber qué es lo que significa un hijo o qué representa un hijo espiritualmente hablando, para que más o menos puedas tener una noción del calibre del pecado que significa abortar a una criatura. Un hijo es la máxima bendición que puede tener el hombre o el ser humano. Primeramente porque el hijo es producto de una unión que espiritualmente es una de las representaciones más elevadas del propósito por el cual fueron creadas las cosas, el cual es el ejad, el uno o la unificación. Cuando el hombre y la mujer se unen, prácticamente en ese momento se experimenta brevemente lo que es el ejad, el propósito que tiene que alcanzar la creación. Por eso el acto sexual, en un sentido espiritual, es tan, pero tan importante. Lamentándolo mucho, bueno, las personas hoy día se unen sexualmente por puro placer. ¿Por qué les estoy hablando de todo esto? Porque, fíjense, cuando Dios le concede la oportunidad a una mujer de tener un hijo y esta mujer decide practicarse un aborto, esa mujer en otra vida se va a acarrear una corrección y va a estar manifiesta con la esterilidad. Repito, una mujer que a la actualidad sea estéril, espero que esto se esté entendiendo de una forma madura. Sé que estoy hablando con personas maduras que no se van a ofender ni se van a sentir avergonzados por lo que estoy diciendo. No estamos hablando seriamente este tema y tranquilo, que esto es una corrección que no es difícil. Es una corrección muy pero muy fácil y te puedo decir adelantado que bienaventurada eres tú, mujer, si eres estéril, porque tienes la oportunidad de traer una gran bendición a este mundo en cuanto a la figura de una persona que sea de rectificación para el mismo y que sea la figura de un sadik, de un justo. Este es el mejor panorama que tú tienes descrito en tu vida. Así yo siempre hago los planteamientos de las cosas para que las personas no se sientan mal, porque a veces podemos tener voy a utilizar esta palabra, un problema, y creemos que este problema hasta aquí llega a nuestra vida, pues, o sea, como que nuestra vida se limita a ese problema. Y resulta y acontece que ese problema, entre comillas, está en tu vida porque tú tienes que alcanzar un nivel de luz bastante elevado, pero no va a ser de otra manera sino por medio de ese problema o ese planteamiento que estés teniendo en tu vida en este momento. Por ejemplo, en este caso estoy hablando de la esterilidad. Entonces, una mujer que es estéril a la actualidad, la acción que tuvo en una vida pasada se basó en no valorar la bendición que Dios le había dado con respecto a tener un hijo. Esa es una de las causas. Bíblicamente te pudiese hablar de la matriarca Sara. Ella era estéril. Y bueno, nos describen los antiguos escritos que su esterilidad era debido a la idolatría. Recuérdense que Sara y Abraham eran provenientes de Ur de los Caldeos, una nación totalmente idólatra. Y la idolatría trae como consecuencia el cierre de la matriz en el caso de las mujeres. Mas, sin embargo, vemos más adelante que, bueno, Hashem le modifica el masal, el designio, a Sara y a Abraham, cambiándole ciertas letras de su nombre. Eso lo voy a hablar al final. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta que en este presente no podemos tener un hijo, sea cual sea la acción que hayamos cometido, que no nos permite en este presente disfrutar de esa bendición, lo primero que tenemos que tener en cuenta para solucionar esta corrección es el deseo que está implícito en querer tener un hijo. Vamos a trabajar primeramente con el pensamiento. Fíjense, normalmente cuando queremos tener un hijo, la primera manifestación que tenemos de entrada es una manifestación totalmente egoísta. ¿Por qué egoísta? Porque siempre que nosotros queremos tener un hijo, lo queremos tener es para nosotros.
Si tú le preguntaras a una mujer por qué quiere ser madre y tener un hijo, posiblemente te vaya a manifestar la idea de que, bueno, ella quiere tener un hijo para vivir la experiencia de ser mamá, para amarlo, cuidarlo, criarlo, formarlo, todo esto, que eso no está mal, está muy, pero muy bien. Pero de repente tú no vas a conseguir un pensamiento en el que ese hijo se tenga que compartir con el bienestar del prójimo. Por ejemplo, yo digo que rara vez una mujer te va a manifestar: tengo el deseo de tener un hijo para que sea de bienestar a este mundo. Yo no creo que ese pensamiento esté ahorita en la mente de una mujer que sea estéril y que quiera tener un hijo, que tenga presente ese deseo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en el caso de la esterilidad? Que bueno, el pensamiento se tiene que canalizar de una forma correcta. Tenemos que dejar a un lado el ego, que ese ego está representado en tener un hijo única y exclusivamente para nosotros, y transformar ese pensamiento en querer tener un hijo que sea de beneficio para el mundo. Ese hijo, más allá de tú quererlo para tú darle amor, criarlo, etcétera, etcétera, tú lo vas a querer para que sea de beneficio a este mundo. Vamos a colocarte un ejemplo. Si tú le estás pidiendo a Dios un hijo, pídeselo de esa manera. Padre, yo quiero tener un hijo que tenga que ver con la restauración de este mundo. Yo quiero, Padre, tener un hijo que tenga que ver netamente con el propósito de la creación. Yo quiero que ese hijo sea una bendición para este mundo. Si ese niño tiene que ser un presidente, un médico, un abogado, un ingeniero, lo que sea que vaya a ser, el masal que él vaya a tener, el designio aquí en este mundo, que sea para el beneficio del prójimo. Ese es el primer pensamiento que se tiene que modificar. ¿Tenemos ejemplos en la Biblia? Pues claro, mi favorito sería el ejemplo de Ana. Ana no podía tener hijos. El que le concede la oportunidad de tener un hijo, en este caso era el Cohen, el sacerdote Elí, que ese también es otro tema, pues por medio de la palabra un sacerdote, la mujer también puede tener un hijo. Y vean que Ana pedía fervientemente tener un hijo a Dios. Y bueno, Hashem le concede la oportunidad, pero vean que ese es un niño que Ana consagra al Creador. Y se levanta un gran hombre llamado Samuel, que vino a, por así decirlo, a ser un juez muy, pero muy grande en el pueblo de Israel. Generó una restitución en muchos valores en cuanto al pueblo y lo dirigió, mejor dicho, con bastante rectitud en cuanto a las cosas del Creador. Entonces vean, primeramente Ana cambió el pensamiento y ella no le pidió a Hashem un hijo para ella. Ella pidió un hijo para consagrarlo al Creador. Y la labor de ese justo tenía que ver netamente con el propósito del Creador. Y vean que más adelante Hashem, por la fe que tuvo Ana, le concedió muchísimos hijos más. O sea, se rompió esa esterilidad. Entonces, anota ahí en tu cuaderno, mujer. Punto número 1, cambia el pensamiento. Pídele al Creador un hijo que sea de bendición para este mundo. Señor, dame un hijo que sea esa persona que tú a este momento estás necesitando aquí para alcanzar un objetivo en tu pueblo. Créeme fielmente que Hashem te va a escuchar tu petición. Yo les voy a hablar al final de mi testimonio con mis 2 hijas. Entonces, bueno, ya saben, primeramente el pensamiento. Ahora, hablando del pensamiento. Normalmente el hombre y la mujer cuando se unen lo hacen por puro placer del cuerpo físico, del nefesh, nutriendo única y exclusivamente la energía más baja que nos compone como seres humanos, la que tiene que ver con la parte física. Y eso es algo bastante incorrecto. Las personas que no me entendieron lo que les dije, se los pongo en español. El hombre y la mujer se unen por el puro placer o deseo carnal. Gracias a la programación que tenemos de parte del sistema. ¿Cuál es esa programación? Toda la locura que tenemos por medio de la música, por medio del cine, las películas, los videos, para ustedes contar. Todas te incitan a
ir al acto sexual de una manera desenfrenada, donde no está presente un pensamiento elevado para que pueda generarse algún beneficio a este mundo. Les pudiera poner el ejemplo, ahorita hay una música muy popular llamada trap. Bueno, no le voy a echar la culpa al trap ni al reggaetón, pues porque en realidad esto no pertenece a un género y es una programación que tiene muchísimos años. Pero les voy a colocar ese ejemplo en el sentido de que esa es la música más vigente que tenemos a la actualidad, y bien sabemos que los contenidos son totalmente grotescos y lo único que hacen es incitar, al igual, vuelvo y repito, que muchos otros géneros, a la juventud o a los hombres y a las mujeres a unirse desenfrenadamente bajo pensamientos que son totalmente oscuros, pensamientos de puro placer. Eso hace que si por X o por Y esa persona vaya a ser bendecido con un hijo, el alma que va a venir a este mundo va a ser un alma basada en ese pensamiento. Pudiera considerarse un alma nociva. Esto lo digo con bastante delicadeza, pues porque nosotros, la mayoría de los occidentales, no fuimos concebidos con pensamientos elevados, pero entiéndase que mientras más oscuridad, mayor es la luz, pues, que tenemos que alcanzar. Eso es lo más importante. Entonces, cuando existe un pensamiento elevado en el acto sexual, elevada va a ser el alma que va a venir a este mundo. Ahora, imagínate cuando es una unión sexual donde está presente el puro placer carnal, ¿qué es lo que va a venir a este mundo? Un alma sujeta a ese pensamiento. Pues en esencia nosotros somos un porcentaje muy elevado que pasa de más del 95%. Nosotros somos ese pensamiento que estuvo implícito en el acto sexual, por si no lo sabías. Quiere decir que un porcentaje muy, pero muy diminuto es lo que vamos a recibir aquí en Malhut a nivel de formación, a nivel de crianza, esto, aquí, aquello, lo otro. Pues. Pero repito, el porcentaje más elevado, que pasa más de un 95%, de lo que nosotros somos, es el pensamiento que estuvo presente en el acto sexual. Entonces, ya tenemos claro eso. El pensamiento es el que va a determinar el alma que va a venir a este mundo. Muchas personas me han dicho, ok, Gibson, entiendo eso. Ahora, yo quiero saber qué es un pensamiento elevado al momento del acto sexual. Y aquí viene una gran perla. Primeramente, es un gran reto tener un pensamiento elevado en el acto sexual, porque el acto sexual, cuando no se canaliza, me río un poco, pues, pero digo, cuando no se canaliza bajo ese pensamiento, es la máxima expresión de el ego. Porque nadie quiere involucrar a Dios en el momento en el que el hombre y la mujer se están uniendo, porque hay tanto disfrute y tanto placer que en realidad se nos olvida todo. O sea, ¿cómo voy a meter yo un pensamiento elevado en ese éxtasis de la relación sexual? Se me hace casi que imposible. No, no es imposible. Ahí es donde tú te vas a empezar a dar cuenta que estás más aferrado al puro deseo de completar el acto sexual en base a la parte carnal, que llevar el acto sexual a un punto meditativo o a un nivel de adoración. Dicho sea de paso, el acto sexual, si no lo sabían, es la adoración más elevada que existe del hombre. En español, es cada vez que usted se une a su mujer bajo un pensamiento correcto, es la adoración más poderosa, más potente que usted puede hacerle al Creador. Tanto así, es tanto el poder que tenemos en el acto sexual, si lo canalizamos de una forma correcta, que Hashem puede cumplirte la petición que tú quieras, la que tú desees, por haber alcanzado ese nivel de justicia. Utilizo la palabra justicia para referirme a ese nivel de elevación por medio del acto sexual, donde tú anulas el ego por completo. Entonces tú pasas a ser prácticamente la figura de un sadik. Independientemente de que por medio del acto sexual tú tengas que recibir un hijo o no, el mismo siempre va a servir para restaurar este mundo. O sea, no necesariamente tú tienes que tener un hijo, para que se tenga que cumplir un propósito a nivel de restauración en este mundo. No, cada vez que el hombre y la mujer se unen, tienen
tiene que ser, en un pensamiento elevado, porque ese pensamiento que está presente en la relación también va a restituir el mundo. Ahora, la pregunta del millón, Gibson no, Ahabat, hermano. Ahabat significa amor. Hermano, ¿qué significa ese pensamiento elevado? Bueno, tienes una Biblia con muchísimas páginas donde te hablan de las grandezas de tu Creador. Te puedo describir aquí brevemente un pensamiento elevado bajo el cual tú quieras canalizar tu relación sexual. Darle gracias al Creador, darle gracias a Hashem porque perfecta es su creación, darle gracias a Hashem porque perfecta es su voluntad, bendecirlo. Baruch Hashem, Padre, bendito eres. Gracias Hashem. Bendecir a Israel, bendecir a Jerusalén, sentirte admirado por la creación en el sentido de que todo lo que hizo nuestro Padre es perfecto. Y bueno, para tú de contar todos esos pensamientos hermosos que tú puedes tener en ese acto sexual. También está presente el amor, ojo. No dejo a un lado el amor. Cuando el hombre y la mujer se unen por amor, eso también es el equivalente a un pensamiento elevado. Cuando usted como hombre ama a su mujer y usted se une a ella en amor y su mujer se une a usted en amor, eso es algo muy, pero muy poderoso. Lo bueno es que si tú estás en sintonía con tu pareja, se pueden sincronizar en el pensamiento. O sea, existe el amor y tú te unes a tu pareja por amor, que eso es magnífico, pero entre tu pareja y tú canalizan ese pensamiento. Ejemplo, te pones de acuerdo, hombre, usted con su mujer, o mujer, usted con su hombre, y plantean una idea bajo la cual quieren unirse sexualmente. Ya sea para agradecerle al Creador, para adorarlo, para bendecirlo, para bendecir a Israel, a Jerusalén, pedir por el Ejad. Son muchísimas cosas, pues, que podemos canalizar por medio del acto sexual, pero recuérdense, no tiene que hacer referencia al ego, tiene que hacer referencia al bienestar de nuestro prójimo, de nuestro semejante, al bienestar o al beneficio de esta sociedad. Miren, si por ejemplo tu mujer quieres tener el hijo, voy a darte una recomendación. Si entras en sincronización con tu esposo es el que tiene que pedir el hijo. Ejemplo, en el acto sexual, el hombre es el que tiene que tener el pensamiento de tener el hijo. Lo imagina y lo piensa así como ya se los planteé, que refiera a un beneficio para este mundo y previamente habérselo pedido a Hashem, que sea un sadik, un justo. No es recomendable, no voy a utilizar esta palabra como para generar una flexibilidad. El hijo no lo puede pedir la mujer. La mujer, tiene el profundo deseo, pero digo, en el acto sexual el que pide el hijo es el hombre, no debe hacerlo la mujer. Recuérdense que el hombre da, la mujer recibe. Eso es una representación en cuanto a los mundos superiores que tiene que respetarse. No voy a hablar de eso ahorita. Entonces, lo que llevamos hasta ahorita, pedirle a Dios, cambiar el pensamiento. Si tienes una armonía, mujer con hombre y hombre con mujer, digo a nivel de pareja, tienen muchísima más facilidad porque no siempre ese es el caso en las parejas. Por ejemplo, me han escrito, pero es que mi esposo no es creyente, ¿cómo le hablo estas cosas? O viceversa. Es que mi esposa no entiende este tipo de cosas, lo toma como fanatismo, cosas así, ¿me entienden? Entonces, ese también es por así decirlo, es a veces un punto bastante delicado, pues que cuando el hombre y la mujer no tienen esa armonía, pues entre las creencias. Ahora, si tú y tu pareja tienen esa armonía, mejor imposible. Entonces ya sabes, tu hombre es el que tienes que pedir el hijo y previamente que tengan el deseo los dos, pedirle a Dios, pero en el acto sexual el pensamiento lo tiene que canalizar el hombre y ya saben, siempre canalizar un pensamiento elevado. Básicamente esto es lo más importante al momento de pedirle un hijo al Creador. Les voy a hablar, hermano, ahora de mi testimonio. Yo soy una persona que constantemente les digo que mientras uno tiene una experiencia en una palabra que está dando, esa palabra lleva vida.
porque previamente ya lleva un tikkun, o sea, una corrección, y lleva una energía implícita pues a nivel del desenlace que tuvo la persona en cuanto a esa corrección. Y bueno, es por eso que a veces las palabras abrazan a las personas. Fíjense. Miren, yo cuando era novio de la que a la actualidad es mi esposa, mi mujer, bueno, nosotros no teníamos el deseo en ese momento de tener un hijo, más sin embargo después nos enseriamos, nos casamos, nos fuimos a vivir, salimos de la casa de nuestros padres. Y bueno, hermano, llegó el momento en el que yo deseé tener un hijo. Pero antes de eso, mi esposa había pasado por una transición bastante difícil porque a ella le había salido este tipo de cosas que le dan bastante a las mujeres. No tengo el nombre ahorita, que es como una especie de, eso se llama quistes. Le sale quiste en los ovarios, en la matriz, este tipo de cosas. Ella le había salido, había tenido una de estas manifestaciones, mas sin embargo no estaba, sino que era un coágulo, se le estaba empezando a solidificar, pues. Entonces, bueno, fíjense, mi esposa se tuvo que intervenir quirúrgicamente. Fue bastante delicada la operación porque ya ese coágulo tenía aproximadamente unos 15 centímetros, bastante grande, casi el tamaño de una pelota de béisbol. Y bueno, fíjense, los médicos, unos no quisieron atenderla porque no tenían como que la suficiente valentía. Bueno, mi esposa canaliza con un médico de bastante reputación aquí en Venezuela. Y él le hace la operación, mi esposa le quitan el periodo, o sea, la menstruación por más de un año. En esa operación a ella le tienen que quitar parte de un ovario. O sea, fue una operación bastante delicada y el pronóstico total de esa operación, o sea, mi esposa se recupera, pero a ella le dicen que bajo ningún concepto yo iba a poder tener hijos. Mi esposa entra como en esa preocupación, en ese pensamiento. Yo soy súper calmado en ese sentido porque esa no es la frecuencia en la que yo estoy vibrando. Pues yo no me rijo bajo esa racionalidad de la ciencia que te dicen no puedes hacer esto porque científicamente está comprobado. No, yo no milito en esos niveles. Yo milito en Hokma. Estoy siempre en esa supraconciencia que hace que todo sea posible en este mundo por encima de todos los ticunes y las correcciones que tú tienes que vivirte en este mundo. Pues una corrección no va a ser para siempre, hermano. Se supone que si tienes la corrección presente en este mundo es porque Hashem te ha dado la capacidad de solventarla o de saldarla. Entonces, bueno, nada, según mi esposa, según la ciencia, perdón, mi esposa no podía tener hijos, ella se medio entristeció al principio, yo le di mucho aliento en ese sentido de que no estuviese creyendo en esas cosas. De verdad, yo no creo en médicos, ni en doctores, y si uno tiene que acudir por X o por Y, bueno, a saldar ahí también un ticún. Pero ya llegó el momento en el que ya nosotros estábamos juntos bastante tiempo, como les dije, estábamos ya viviendo matrimonio prácticamente, y yo tuve el deseo de tener un hijo. Y en ese momento no tenía tanto conocimiento como lo tengo ahorita, digo, en el aspecto espiritual. Pues mi hija, aquí les estoy hablando de mi hija mayor que tiene ahorita 3 años y medio. Bien. Entonces, no hace mucho tiempo, pues, pero como aquí la revelación evoluciona tan rápidamente, o sea, lo que tú sepas hoy, mañana es, no voy a decir que obsoleto, sino que mañana estás en otro nivel, pues. Pero en ese momento yo tenía los conocimientos básicos y yo le pedí a Dios una hija que fuese feliz. Y yo, bueno, padre, yo quiero una hija que sea feliz, muy feliz en este mundo, en su transición por este mundo. Yo voy a trabajar bastante en mi corrección para que mi hija pueda tener muchísimo disfrute y quiero que sea próspera. Y le dije a Hashem, quiero que sea una figura muy importante en cuanto a la dirección de mi país y en cuanto a tus cosas, padre. Que sea una figura que se manifieste con una posición que se acentúa o se afirma en ti, en tu santísima Torah, en tus cosas, padre. Y bueno, así pedí a mi hija y mi esposa quedó embarazada. Prácticamente ahí mi esposa corrigió un ticún con la duda también. Y yo le dije, ves, esto no se basa en aspectos racionales, nada de esa cosa. Entonces, bueno, a mi esposa le quedó ese aprendizaje. Mi esposa tuvo un embarazo perfecto, sin inconvenientes, sin dolores, nada. O sea, fue un embarazo, yo creo que el embarazo que toda mujer desearía haber tenido, pues, y yo, estás viendo. Pero bueno, fíjense, nace mi hija, logro reunir el dinero, pago la clínica, nace mi primera hija y mi primera hija sana a la perfección. La doctora que la atiende, cuando atiende el parto, le dice
bárbaro, mujer, yo no sé cómo tú quedaste embarazada, tu matriz no está en condición, tus órganos, ¿qué tal? Le dijo de todo, pero un diagnóstico al extremo de lo negativo, que prácticamente la doctora le dijo, esto es un milagro, pues en tantos años que yo tengo en mi carrera, yo no sé cómo usted quedó embarazada. Entonces yo dije, bueno, ahí hay una corrección para el doctor, pues también. Aquí corrección para todo el mundo. Bueno, tuvimos a nuestra hija, perfecto. Yo le dije a mi esposa, vamos a tener otro hijo en 2 años. Yo no quiero que ellos estén separados a nivel de edad porque yo crecí con un hermano, pues, y es genial cuando uno crece con un hermano o cuando uno es hijo único que de repente no tienes como que un compañero para jugar o así cercanos, al menos así sea para pellizcarte o pelear, pues. Eso es como lo normal entre hermanos, pues. Entonces, bueno, fíjense, mi segunda hija ya estaba más evolucionado en el pensamiento y prácticamente mi segunda hija fue una promesa, de esto no les puedo hablar, es algo bastante personal. Pero fue una niña sadik, una justa, la cual pedía al Creador bajo un pensamiento de rectificación para este mundo. Y yo en un principio pensé que iba a ser un hijo. Mas Hashem me da la dicha de tener otra hija. No fue varón sino una hembra. Y otra vez le vuelven a decir a mi esposa que usted no sabemos cómo quedó embarazada. Otra vez la misma barajita repetida. Una gran alma está en esa niña, el alma de un sadik. Y bueno, fíjense, aquí viene la parte más impresionante de esta película. Bien saben que Venezuela tiene una situación bastante fuerte. Esta última hija, mi última bebé, lo que tiene son 9 meses, está reciente. Y bueno, vean pues que yo empiezo a reunir para pagar la clínica, empiezo a trabajar bastante, a meter horas extras, esto, aquello, lo otro, y bueno. Y una situación bastante difícil aquí en Venezuela. Y yo, bregando. Yo sé, padre, que todo va a salir perfecto, todo va a salir bien. No caigo en preocupaciones ni ese tipo de cosas. Entonces, fíjense, hermano, yo faltando un mes para ese parto, o sea, para que naciera mi hija, la doctora nos dice, vengan a buscar el presupuesto en 15 días. Y el presupuesto que nos había dado en ese último mes era de 1 millón de bolívares. Los que somos venezolanos saben que ahorita 1 millón de bolívares, para los que no están al tanto, aquí en Venezuela es 1 kilo de queso a la fecha en el que estoy grabando este audio, para que ustedes vean cómo marcha la inflación aquí, con los problemas que tenemos planteados. No me quiero meter para la política ni nada de estas cosas. Pero vean eso, o sea, me dicen ese precio y yo, sí, voy a tener el dinero, perfecto, esto, fino, bien, no hay problema. Vamos a esa cita que faltaban, exacto, aproximadamente como 15 días. Era muy pegado, pero muy, muy pegado. Faltan muy poquitos días para el parto y la doctora nos dice, el valor de la operación pasó de 1 millón a 5 millones. Y yo, bárbaro, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, así es la inflación aquí en Venezuela, hermanos. Aquí, de un día para otro, ¿cómo te explico? Tú compras un teléfono que te vale 100 bolívares. Esto es un ejemplo. Lo compraste ahorita y al día siguiente te vale 200, porque la inflación fue de 200% en 24 horas. Así es lo que está sucediendo aquí en Venezuela. Para que más o menos tengas una idea, por ejemplo, aquí un salario mínimo, con lo que tú te ganas en un mes de trabajo, una persona normal, común y corriente se puede comprar 1 kilo de queso y 1 kilo de harina. Así como lo estás oyendo. Para que tú, que estás detrás de la pantalla y puedes tener acceso a comida, a todos esos beneficios que tengas, hermano, valora lo que tienes, porque así, como un chasquido de un día para otro, las cosas cambian. Sin embargo, todos estos cambios son para bien. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque yo no tenía esos 5 millones cuando a mí me dicen faltando 15 días, yo bárbaro. Sin embargo, yo sabía que el alma de esa niña era el alma de un sadik y que venía a este mundo con un gran propósito. Yo me quedo quieto, mi esposa, mujer al fin entró en crisis, en ese pánico, que guau, que cómo vamos a hacer, más la situación de Venezuela, aquí los hospitales están colapsados, aquí no hay medicinas, esa es una situación bastante difícil, pues. Pero no es la frecuencia en la que yo estoy. Entonces, fíjense, mi esposa ese día llega a casa y eso fue llorar y esto, aquello, lo otro, y al día siguiente una tía le dice, yo tengo una amiga que trabaja en un hospital, que es amiga, algo así como que el amigo del amigo de un amigo. Impresionante, hermanos, pero a los 2 días ya mi esposa estaba yendo a ese hospital
a verse, reciben a mi esposa y en ese hospital no aceptan a mujeres o no aceptaban pues a mujeres que no se hubiesen hecho el control del embarazo ahí, o sea, de principio a fin. Tenían muchísimas reglas. Fíjense, a mi esposa la meten en el hospital, le ponen la fecha exacta en la que tenía que nacer la niña sin alterarle los días. Pasaron los días, mi esposa fue y era impresionante porque diario parían aproximadamente 40 mujeres que no tenían ni siquiera dónde estar porque al hospital le faltaba camas, muchísimas cosas terribles. Mi esposa entra, la operan de primero, o sea, entró entre las primeras mujeres. Nace la bebé, la dejaron en una cama dentro de un... O sea, la dejaron cómoda, o sea, todo fue súper cómodo en medio de una crisis, hermano. O sea, en medio de una crisis terrible, tú estás rey. Que yo veía con mis propios ojos mujeres que las devolvían, mujeres que tenían hasta una semana de embarazo y no habían podido dar a luz porque no las podían recibir en el hospital. Miren, eso fue impresionante, eso fue un milagro del Creador. Y mi esposa a los 2 días la dan de alta, pero viene lo más impresionante. Ese favor, prácticamente ese milagro que hizo el Creador, yo lo pagué. No me lo van a creer, con un pollo asado. El anestesiólogo que atiende a mi esposa estaba trabajando en ese hospital por amor al arte, porque el gobierno no le pagaba. Y era el único que había en todo el hospital. Y ese día ese hombre no había comido. Y me manda a decir a mí con la doctora cuando sale mi bebé que si yo le podía comprar algo de comida. O sea, hermano, saca cuenta. Saca cuenta de lo que te... O sea, cuando te digo saca cuenta es visualiza lo que te estoy diciendo y la situación que tenemos aquí. O sea, imagínense, yo salí, yo veo a mi hija, bueno, la emoción, pues ya papá por segunda vez, o sea, wow, genial, mi hija nació sana, perfecta, todo. Yo salí, hermano, demasiado contento y no le compré nada más un pollo. Le compré muchas otras cosas y se las llevé. Me estoy alargando un poco en la historia, pero es que me gusta contarles los detalles para que las personas vean pues cómo estamos planteados aquí en Venezuela con la situación que tenemos a la actualidad, que yo sé que pronto va a mejorar y todo esto se va a acabar. Esta doctora le vuelve a decir lo mismo a mi esposa. Mujer, yo no sé cómo usted tuvo esa niña, tu matriz, esto, aquello, lo otro, tienes un pedacito de ovario, bla, bla, le mete una charla. Y bueno, mi esposa ya como que, bueno, ya estoy habituada a estos milagros. Pero viene ahora la mejor parte. Por políticas del hospital, a mi esposa la esterilizan sin mi consentimiento. Y prácticamente fue casi que sin el consentimiento de ella. Cuando yo me entero de esto, ya cuando mi esposa sale del hospital, eso, yo me enfurezco. Wow, me enfurecí mucho porque yo decía, ¿cómo ellos van a tomar esa decisión sin consultarme? O sea, mi esposa lo tiene que consultar conmigo. ¿Y cómo lo van a hacer a ella cuando ya está dentro, que es por política del hospital y que ellos no pueden regresar la decisión porque eso es política del gobierno por el asunto del control de la regulación de la población, esto, aquello, lo otro? Y yo, hermano, me enfurecí, pero al rato caigo en cuenta y yo digo, bueno, ¿qué pasa, Gibson? Bueno, Gibson no, Ahabat. Estoy en ese proceso de corregir el nombre. ¿Qué pasa? Si tú no estás militando en esta frecuencia, estás acostumbrado a ver todos los milagros de Hashem día tras día en tu vida. ¿Cómo tú te vas a molestar por esto si tú sabes que, según la ciencia, mi esposa la esterilizaron y ella no puede tener más hijos? Eso es según la ciencia. Pero según la frecuencia en la que yo estoy en cuanto a la Santísima Torah y a las cosas del Creador, yo puedo tener un hijo nuevamente cuando yo lo desee. Digo, pidiéndoselo al Creador con un propósito correcto. Entonces, yo le dije a mi esposa, en 7 años vamos a tener nuestro tercer hijo. Le dije, en 7 años, cuando la niña, la menor, tenga 7 años, tú vas a volver a quedar embarazada y van a ser nuestro primer hijo varón. Eso va a suceder. Pero repito, según la ciencia, mi esposa no puede tener hijos porque ya la esterilizaron. Según la ciencia y los médicos. A mí no me interesa ni la ciencia ni los médicos. En 7 años yo voy a tener mi tercer hijo. Y así va a ser. Ya le tengo hasta el nombre y todo. Y ya tengo hasta el alma al cual decidí unirlo. Esa conexión a nivel de maestría.
Entonces, bueno, hermanos, hasta aquí les voy a dejar este tema, pues que fue más un testimonio que otra cosa, pero tienen aquí los datos necesarios para traer un hijo a este mundo, ya saben. Ya saben, cuando se unan, hombre y mujer, en pareja, canalicen un pensamiento correcto. Ya saben, es el hombre el que debe tener el deseo en el acto sexual de traer un hijo a este mundo. Pídanselo al Creador en oración. Ámense. Hombre y mujer, ámense. Ustedes que están en matrimonio, en concubinato, ámense. Les quería hablar también de eso, acerca del concubinato. Me han hecho muchísimas preguntas porque las personas tienen unos conceptos un poco confusos con lo que es el matrimonio y lo que es el concubinato. Pues en esencia es lo mismo, pero tenemos unos protocolos establecidos por la religión que sacan de contexto, pues, lo que es la unión del hombre y la mujer en cuanto a estos términos. De eso les hablaré luego. Pero ya saben, su realidad no es la de un médico, su realidad no es la de la ciencia, su realidad es la de la fe y la lealtad al Creador, de que Él les puede solventar su inconveniente prácticamente cuando Él lo decida, pero a veces estas transiciones tienen que ver con madurez. Sí me gustaría dejarles claro que las correcciones no son de un día para otro, que esto no es, a veces no es una varita mágica como nosotros creemos, todo se trata de una corrección, a veces ese pensamiento hay que irlo alimentando a medida que pasa el tiempo, ese pensamiento hay que irlo madurando. Llegará el momento en el que tú ya vas a calificar y Hashem te va a entregar tu bendición, pues, de tener un hijo. No recurras a métodos alternativos. Bueno, no te lo recomiendo, pues no quiero arruinarte tu fe ni nada de esa cosa, pero no recurras a métodos alternativos. Pues lo correcto es que el hombre se una a su mujer. Los exhorto a no derramar semilla en el caso de los hombres. Esto, derramar semilla, o sea, derramar semen es el mismo equivalente a que la mujer aborte. El que un hombre sea estéril también es debido al derramamiento de semilla. Prácticamente el hombre está derramando su alma, se convierte en un asesino de los que pudieron haber sido sus hijos. Esto es muy extenso, hermanos, pudiera hablarles muchísimo. Incluso cuando el hombre y la mujer se unen de manera incorrecta por puro placer, por puro morbo, eso también es derramamiento de semilla, más allá del concepto que tenemos básico de que el hombre finalice fuera del órgano reproductor o el órgano sexual de la mujer. Pues porque cuando se unen en puro morbo, en puro deseo carnal, eso es una unión que se está canalizando bajo una energía llamada Lilith. Y eso no es bueno, hermano. Entonces ya saben, si se van a unir, bendigan al mundo, bendigan a la creación, bendigan al Creador, bendigan a Israel, bendigan a Jerusalén. Ya saben, denle gracias al Creador porque perfecta es su voluntad. Y van a ver cómo su vida se va a empezar a transformar poco a poco. Déjenme revisar si se me quedó algo por fuera. Sí, bueno, con eso es suficiente. Antes de finalizar, pues le comento, ahorita no estoy montando videos con tanta frecuencia, pues me encuentro estudiando bastante, accesando a otros niveles de sabiduría, creciendo, pues al igual que usted que está detrás de la pantalla, y esto bien saben que toma tiempo y bastante ejercicio espiritual, pero sí estoy bastante en contacto con las personas por medio del WhatsApp o del Messenger de Facebook, o pueden escribirme al correo. Siempre estoy ahí respondiendo lo más pronto posible. Ahí les pido disculpas porque hay veces mensajes que se me pasan, y de verdad, pues hay veces que se me olvidan. Sin embargo, siempre estoy rectificando, viendo los mensajes, respondiendo. Hablo mucho con las personas, muchísimo, pues. La mayor cantidad de tiempo que tenga posible hablo con todos los que me escriben. Quería hablarles del WhatsApp. Saben que yo había publicado aquí mi número, pero a veces da un error desde otros países. Y tiene que ver con un número que hay que quitar. El número es 0058 0412 291 1787. Pero desde otros países hay veces que se puede agregar de esa manera y hay veces que no. Cuando no se te puede agregar el número al WhatsApp, agrégalo quitando el 0 que está antes del 4. Sería 0058, que es el mismo más 58, o sea, el código Venezuela, 412-291-1787. Me escriben por ahí, estamos en contacto. Está el correo también, que es looptobe@gmail.com. En Facebook siempre estoy activo. A YouTube le abrieron una pestaña nueva que me gusta muchísimo, se llama Comunidad, y estoy posteando por ahí también publicaciones. Está bastante interesante, me gustó muchísimo esta nueva pestaña que le agregaron.
y siempre estoy interactuando por ahí también. En este mismo video voy a dejar los comentarios abiertos. Si ustedes tienen preguntas, escríbenme. Ahorita estoy grabando bastante respuesta de preguntas que, como les dije cuando comencé el video, se repiten. Entonces mejor hacer un tema pues acerca de eso. Entonces, bueno, hermanos, benditos son del Creador. Que prosperen espiritualmente, que prosperen financieramente. Finanzas, hablando de finanzas, pronto voy a pasar un tema de, bueno, cómo solventar los malos inconvenientes con el asunto del dinero. Bueno, prosperen, hermanos, en todo lo que se proponga y que sigan creciendo espiritualmente y que cada vez se conecten más al Creador. Lean la Torá, hermanos, lean la Biblia bastante, mediten bastante, oren bastante al Creador. Y bueno, pidan por su semejante, pidan por el mundo, pidan por el Ejad, por Mashiach. Entonces, bueno, hermanos, Shalom, estamos en contacto.